Bueno, estamos en este tiempo ya hemos comenzado una serie sobre la oración. La oración que realmente es una instancia muy importante en la vida de cada uno de nosotros los cristianos, los que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, es una instancia importante porque recibimos alimento, recibimos también en esta comunión que tenemos con Dios, nos nutrimos de Él. Él nos habla, Él nos fortalece, nos derramamos delante de Él y comenzamos nosotros a conocer y a tener esta relación preciosa con nuestro Dios a través también de la oración. Eh, el día de hoy veremos la adoración en la oración. Uno de los lugares importantes donde uno puede aprender a tener palabras de adoración o cómo comenzar una oración o tener palabras delante de Dios es leyendo salmos. A veces nosotros los cristianos, o cuando uno está comenzando en la fe, o cuando uno se ve comenzando, a veces no encuentra las palabras porque no tiene un lenguaje y uno siente de que mejor no ora o mejor no habla porque no tiene las palabras adecuadas o piensa que lo está haciendo mal. Entonces, una buena sugerencia es que la manera en que nos comenzamos a llenar de palabras que van a fortalecer nuestros tiempos de oración es los salmos, porque los salmos son oraciones, son oraciones que hace un salmista en adoración a Dios. Lo que pasa es que esa oración, esa manifestación que hace este salmista, luego lo transforma en una canción, que se transforma en una adoración. Entonces después él, a través de instrumento y del cántico, lleva alabanza y adoración, que es una oración cantada. Entonces, en los salmos usted aprende a cómo orar y a tener palabras de adoración a Dios. ¿Ya? Por ejemplo, voy a leer rápidamente el Salmo 27, solo el verso 1, que es un salmo de David, dice: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Por ejemplo, el salmo que todos conocemos, el Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, las palabras de decir, Dios, ten misericordia de mí, Dios es mi torre fuerte, Dios, eres grande en misericordia, Dios me ha librado de mis enemigos, Dios ha sido bueno en medio de nosotros, Señor, me arrepiento en polvo y cenizas, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, guíanos a tu verdad. Muchas palabras van a comenzar a salir de nuestra boca producto de también de cómo, o sea, de que al leer salmos nosotros nos vamos fortaleciendo y teniendo un lenguaje de adoración delante de Dios. ¿Ya? Pero existe una instancia muy preciosa en que el Señor nos enseña a cómo orar. El Señor ahí en el Sermón de la Montaña le habla a sus discípulos distintas instancias y le enseña respecto a aspectos de la vida y cómo afrontarlos. Por ejemplo, cómo el Señor ve la ley, la aplicación de la ley, que nosotros somos sal y luz del mundo, cómo ve el adulterio, cómo ve la ofrenda, cómo ve distintas instancias de que nosotros vamos a vivir en esta vida terrenal luego de ser discípulos del Señor Jesucristo. Y en esa enseñanza completa que está en el Sermón de la Montaña en Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Señor habla de la oración. Entonces quiero que llevarlos a Mateo capítulo 6, versos del 5 al 8, que dice así: Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto
te recompensará en público. Y al orar, no uses repeticiones sin sentido o vanas repeticiones, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros le pidáis. Esto, y el Señor lo está hablando antes de comenzar a enseñar la oración del Padre Nuestro. El Señor les va a enseñar a sus discípulos cómo orar, pero antes de mostrarle la forma, la manera en cómo tenemos que orar los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, el Señor hace una anticipación diciendo: ustedes no hagan esto cuando van a orar, no hagan estas dos cosas, y sí tienen que tener esta actitud. Entonces, antes de comenzar a orar, Él está diciendo: ustedes no tengan esta actitud, no lo hagan de esta manera. ¿Qué dice? Dos puntos que no tienes que tener o hacer, o la actitud que no tienes que tener al momento de orar. Primero, dice: para ser vistos de los hombres. O sea, orar para que el resto vea que tú oras. O sea, tener una actitud de oración solamente para que el resto te vea. Es como cuando alguien, ¿cierto?, quiere, por ejemplo, una persona escribió en un WhatsApp, dijo: más allá de que me posteen feliz cumpleaños en el WhatsApp, o que me hayan, o tener 1000 feliz cumpleaños en el Facebook, preferiría que alguien viniera a mi casa y me diera un abrazo y me dijera feliz cumpleaños. Porque hay gente que a lo mejor en el Facebook tiene mil, ¿cómo se llama?, saludos, y porque tiene 100.000 amigos, no sé, pero 1000 personas eligieron feliz cumpleaños, y ese día a las 50 personas que se topó caminando, nadie le dijo ni hola. Entonces, el Señor está diciendo algo similar, como diciendo: tú puedes tener una actitud para el resto ve que tú eres muy bueno para orar, mira qué espiritual que es esa persona, mira qué tremenda que es esa persona, como lo hacían los fariseos, para que ser visto, para que todos vean que eran autoridades espirituales. El Señor dice: no. Ustedes cuando oren, no lo hagan para ser vistos, ustedes lo van a hacer para tener un tiempo de comunión, para tener un tiempo con Dios, un tiempo especial, que no importa si el resto se entera o no se entera. Lo importante es que tú estás teniendo un tiempo de comunión, de intimidad con Dios. Lo primero, entonces, no es para ser visto por los hombres. Segundo, no usar vanas repeticiones. O sea, repetir algo como cuando alguien tiene una cábala, un mantra o algo, dice: no repitan por repetir, no hablen palabras sin sentido, no usen palabras rimbombantes que ustedes ni siquiera saben qué significan. Ustedes oren con entendimiento, como dice Romanos capítulo 12, que es nuestro culto racional. O sea, al Señor tenemos que amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Pero parte con toda nuestra mente, entonces por eso el Señor dice: no uses repeticiones sin sentido o palabras que tú no entiendes, rimbombantes, porque tienes que orar y adorar con tu mente también, siendo consciente de lo que estás haciendo. Y dice: ¿cómo sí tienes que hacerlo? Orando en lo secreto. O sea, dice: si entra en tu aposento y cuando cierren la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y después dice: y Él te recompensará en público. Otras versiones que son más ajustadas al escrito, dice: y Él te recompensará. Él atenderá tu oración, pero siempre en su voluntad. Yo no puedo torcerle la mano a Dios y pedirle un capricho, algo que va a satisfacer mi carne, creyendo que porque yo se lo vengo a pedir en oración, Él está obligado a respondérmela. No, tenemos que tener siempre la actitud de que venimos a pedirle a Dios, pero que nos responda de acuerdo a su voluntad. ¿Ya? Después lo vamos a ver en detalle, pero lo aprovecho de decir ahora. Entonces dice: ora a tu Padre que está en los secretos. Eso quiere decir que el Señor quiere tener un tiempo de intimidad contigo. Algo es una relación que el resto no necesariamente se tiene que enterar, que el resto no tiene que saber qué es lo que tú estás orando, porque va a llegar un momento que tu oración va a tener confesión tan fuerte, tan directa de Dios, que tú vas a confesar tus pecados para que Él te perdone, vas a pedirle al Señor
algo, le vas a hablar algo tan íntimo que el Señor dice, solo cuéntamelo a mí y yo lo resolveré y el resto verá cómo se va resolviendo esto y te preguntarán, oye, ¿cómo se resolvió? Es que lo puse delante del Señor. Recién ahí le puedo decir, es que yo lo puse delante del Señor y Él me respondió y ahí uno le da la gloria. Entonces, ¿qué es intimidad? Cierra la puerta, ora al Padre en lo secreto. Eso no, y tú dices, es que yo no tengo un lugar secreto, no tengo un dormitorio. Bueno, ándate a un lugar como el Señor, que cuando terminaba de hacer su tarea, sanar enfermos, echar fuera demonios y ejercer su ministerio en la tierra, iba al monte a orar, iba a un lugar apartado a orar, iba a un sector lejos a orar para tener una oración sola. Es como cuando alguien quiere tener un tiempo solo y no tiene un lugar en su casa, bueno, sale afuera a caminar, hace algo para tener un tiempo a solas. Así tiene ese tiempo a solas con Dios. ¿Ya? Ahora el Señor en los siguientes versos del 9 al 13 va a mostrar cómo sí tenemos que orar. Ahora va a decir, luego de tener la actitud, primero, no usar vanas repeticiones, no hacerlo para ser visto por los demás, sino que hacerlo de una manera íntima para buscar comunión con Dios y tener una relación cercana con Él. Ahora Él dice del verso 9 al 13, ahí en el capítulo 6 de Mateo, dice así, y aquí comienza el Padre Nuestro, vosotros pues oraréis de esta manera. En otra parte dice, ustedes orarán así, de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, para siempre, jamás, o por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aquí el Señor, es importante que Él comienza a decir ahí en el verso 9, ustedes orarán de esta manera. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice ustedes orarán de esta manera? Ustedes van a tener estos tópicos o esta estructura para orar, para que puedan tener una oración lo más completa delante del Señor. No está diciendo ustedes repetirán esta oración, Él está diciendo ustedes orarán de esta manera. Porque si Él dijera ustedes repetirán esta oración, estaría contradiciendo lo que recién acaba de decir, que no tenemos que orar repitiendo sin sentido algo por repetir. ¿Ya? Entonces Él está diciendo ustedes orarán de esta manera. Y lo vamos a desglosar de aquí para adelante en la serie que estamos avanzando. Hoy día solamente podremos tocar un punto, pero la oración del Padre Nuestro y la oración en sí tiene 4 puntos fundamentales, 4, se podría decir, tópicos que uno tiene que abordar, que son importantes a tener en cuenta en la oración. Que es que la oración tiene adoración, confesión, acción de gracias y súplica. O sea, que tiene estos 4 puntos: adoración, confesión, acción de gracias y súplicas. Te lo puedes memorizar si tú quieres como una sigla, ACAS, con S. Adoración, confesión, acción de gracias, súplica. Ahora, ¿cómo es que tú dirías, pero a ver, pero cómo sé que es de adoración? Porque cuando él dice, ustedes orarán de esta manera, no comienza haciendo la petición, no comienza directamente pidiendo lo que necesito, sino que comienza la oración declarando al Padre lo grandioso y poderoso que Él es. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, el Señor está diciendo, entra con adoración, entra exaltando el nombre de Dios. La adoración significa exaltar el nombre de Dios. Y para yo poder exaltar el nombre de Dios, para yo venir con adoración a Dios, es importante que yo sepa algo. Para yo crecer en la adoración, tengo que yo saber
a lo menos dos cosas, y dos cosas muy importantes. Primero, ¿quién soy yo? Y segundo, ¿a quién le estoy orando? O sea, en el fondo tengo que saber quién es Dios y quién soy yo. ¿Quién es Dios y quién soy yo? ¿Quién es el que está orando y a quién está orando? ¿Por qué te digo eso? Porque a veces oramos y las personas oran de manera muy coloquial y se confunden porque leen ese versículo que el Señor dice, desde ahora serán mis amigos. Entonces las personas dicen, y se levantan en la mañana, hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo andas por ahí? ¿Qué tal todo? ¿Bien? ¿Cómo está allá arriba? ¿Qué tal los ángeles? ¿Cómo está todo? ¿Está todo pasando ahí arriba? Hoy día tengo ganas de hacer esto. Jesús es mi amigo, Jesús es mi compadre, es mi partner. No, es que tú no puedes, claro, Jesús habla de que somos amigos en el sentido que le estaba diciendo que un amigo no le oculta a su amigo lo que va a hacer. Porque el Señor, el amo, a los esclavos no le tiene por qué contar lo que va a hacer, solo da la orden y el resto la tiene que hacer. Pero Jesús le dice, ahora ustedes no son mis siervos y yo su amo, sino que los veré como amigos porque ustedes saben todo lo que yo hago y saben lo que viene porque yo se lo estoy contando. Ustedes conocen lo que viene y saben las revelaciones del reino porque yo los veo como amigos, pero no en un sentido de amigo que venía a Pedro y le pegaba un palmazo en la espalda. Y le pegaba un empujón o lo recriminaba como nada. Si es el Señor del cielo, la tierra y el universo, creador de todas las cosas, el redentor de la humanidad, el Salvador, el León de Judá. O sea, cuando nosotros venimos delante de Dios, tenemos que saber que venimos delante del gran rey, de aquel que creó todo. Mira, existen protocolos para venir delante de un presidente, existen protocolos para venir delante de un rey. Yo no me puedo presentar delante del rey de Inglaterra como yo quiera, tocar la puerta y decirle, hola Carlos, ¿cómo estuvo la mañana? ¿Qué tal el café? Me van a echar. Entonces, si bien es cierto, yo vengo de una manera amorosa porque Dios es amoroso y aparte de ser el rey del cielo, la tierra y el universo, es mi padre no deja de ser el rey. Mi padre sigue siendo la autoridad máxima del cielo, la tierra y el universo. Y yo debo referirme a él de esa manera y entendiendo que yo soy un pecador perdonado, un pecador arrepentido a quien el Señor adoptó. Yo no era pueblo, yo no era parte del pueblo de Dios y yo era como una persona que andaba en la calle, un niño que andaba en la calle y Él me adoptó y me puso en la familia. Entonces cuando yo vengo a hablar con Él, yo entiendo el amor grande que Él tuvo conmigo. Él me alimenta, Él me sustenta, Él me sostiene, pero nunca debo dejar de ser adorarlo por lo grande que Él es, por la magnificencia que Él es. Ahora, ¿cómo crezco en adoración? Crezco en adoración en la manera que conozco más a Dios. Porque hay gente que adora poco, porque conoce poco a Dios. ¿Por qué adoran poco a Dios? Porque no comprenden el Evangelio. Porque el Evangelio es la llave para comprender la palabra. Y al comprender la palabra, yo puedo venir en adoración plena a Dios. Tengo una revelación de Dios cada vez más grande y me doy cuenta de lo glorioso y lo extraordinario que hizo Dios de perdonarme, de enviar a su Hijo, que su Hijo se encarnó, su Hijo estaba en el cielo, se hizo hombre, se humilló, dejó que lo blasfemaran, que lo golpearan, que lo mutilaran, recibió todo el pecado del mundo, de todas las generaciones, lo llevó Él, lo clavó en la cruz y a través de su sangre nos perdonó, nos dio vida eterna. Y no solamente nos dio vida eterna en ese momento, nos sigue, su sangre nos limpia y no nos dejó huérfanos. Mandó al Espíritu Santo de Dios, que también es Dios, para fortalecernos y para que el que comenzó la buena obra la acabará hasta el día de Jesucristo. Y no todo termina ahí, sino que después nos dará un nuevo cuerpo, nos resucitará en el día postrero, glorificará nuestros cuerpos y estaremos con Dios para siempre en un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, cuando yo comprendo cada vez más eso, entro en adoración a Dios. Entro con alabanza, declarándole lo grande que es Él. Por eso digo, lee salmos. Cuando no te salen las palabras de la boca, lee salmos, porque adorarás a Dios. Miren,
Quiero que puedas ver ahora en tu Biblia también Juan capítulo 4, verso del 21 al 24. Juan capítulo 4, verso del 21 al 24. Aquí Jesús está con la samaritana y le va a dar una declaración tremendamente importante que nos ayuda a lo que estamos viendo nosotros, que es adoración, adoración a Dios. Dice, Jesús le dijo, mujer, verso, por si acaso estoy leyendo del 21 al 24 del capítulo 4 de Juan. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y aquí le agrega, vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Voy a detenerme ahí por mientras. ¿Qué le está diciendo Dios? Ustedes adoran en este monte. ¿Cuál es el monte? El monte Gerizim. Es un monte que estaba en Samaria. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, cuando se separan las 12 tribus, 2 tribus se quedan en el sur, que es Judá, y ¿cuál era la otra, amor? Benjamín. Y las otras 10 tribus se separan, ¿cierto? En el reinado del hijo de Salomón. Y ahí quedan las 10 tribus en el norte. Y esas 10 tribus del norte tienen capital ya no Jerusalén, sino Samaria. Y la capital del reino del sur es Jerusalén. Y para que los de las 10 tribus del norte no vengan a Jerusalén a adorar, establecieron una norma de ellos que la sacaron de adorar en el monte Gerizim. ¿Por qué? Y alguien diría, pero ¿cuál es la diferencia? Es que en la palabra de Dios, en la ley de Moisés, en la ley mosaica, estaba establecido que habían 3 fiestas solemnes que el pueblo de Dios tenía que venir a adorar, no a cualquier parte, sino que a Jerusalén. Tenía que venir 3 veces al año a un lugar específico que después se estableció que era Jerusalén, y tenía que venir todos. Entonces ellos dijeron, no van a ir a Jerusalén para que no vengan al reino del sur, porque estamos enemistados y no queremos que después alguien se fortalezca este reino del sur. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a caer en idolatría porque no es donde yo quiera. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Está diciendo, no se adora la manera que yo quiero, no se adora como yo pienso. En el Antiguo Testamento el Señor mostraba y estableció formas claras de la adoración. Cómo se tenía que estar en el tabernáculo y en el templo, cómo se tenía que encender el fuego, qué tipo de fuego, cuál era la ofrenda, cuál era el incienso, los turnos que tenían. El fuego no se podía apagar, el incienso estaba constantemente, y habían ofrendas en la mañana y en la tarde para tener adoración constante y olor fragante al Señor. No es como yo quiera. Por eso que nuestro Señor le dice, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero le agrega, pero la hora viene y ahora es. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor va a la cruz y cumple el sacrificio precioso, y ya no hay más sacrificios que hacer como en el Antiguo Testamento. El templo de Dios es nosotros, los hijos de Dios, los discípulos de Dios, el pueblo de Dios, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, que somos templo. Ya no es necesario un templo físico. Por lo tanto, el Señor espera a los verdaderos adoradores. Dice, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, estamos ahora en un tiempo de Dios, de la gracia, desde que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, resucitó, ¿cierto? Murió y resucitó al tercer día, y ahora está gobernando en el cielo, en que ahora Él es el sumo sacerdote en el cielo, que intercede por nosotros y que no nos dejó huérfanos porque tenemos el Espíritu Santo, en que ahora podemos adorar en cualquier parte. Alguien puede ir a la playa a adorar, alguien puede estar en su casa adorando, alguien puede estar en el lugar apartado adorando. ¿Por qué? Porque está exaltando el nombre de Dios. ¿Cómo crece la adoración a Dios? Conociendo la palabra de Dios, recibiendo conocimiento de Dios para glorificarlo por los atributos. ¿Cómo tú creces más en eso? En la revelación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y también leyendo Salmos. Pero la llave para llegar a la adoración plena de Dios es conociendo la revelación de Cristo y su Evangelio. Entonces,
tú adoras a Dios. Entonces el Señor, volviendo a cuando dice, ustedes orarán así. ¿Qué está diciendo? Tú comienzas diciéndole Padre nuestro. Antes nunca se le había dicho Padre. Nunca en el Antiguo Testamento Jesús, nuestro Señor, revela que Dios es su Padre y que también es Padre de todos los que somos descendientes de Abraham a través de Jesucristo. Entonces, el Señor dice, ustedes cuando comiencen a orar, ustedes van a entrar con adoración. Ustedes no van a hacer al tiro sus peticiones, ustedes no van a hacer enseguida. Su oración va a tener cuatro tópicos. Adoración, después confesión, después acción de gracia y por último las súplicas. O van a mezclar, va a haber una mezcla muchas veces de eso. Pero cuando entren con adoración y acción de gracia, entren con adoración a Dios, entren exaltando su nombre, entren adorando su nombre. Ahora, de manera práctica, mis hermanos, cuando tú estás el día muy trajinado, en que a veces los días son buenos, a veces los días son malos, a veces te tocó que en el trabajo hubo una injusticia, te trató mal, alguien te dijo algo, o en la calle te tocó un problema, o simplemente te tocó un mal día por tu familia, por una situación, una enfermedad, pasó algo, alguien, no sé, una situación muy difícil que obviamente el alma se abate, el alma de nosotros va, ¿cierto?, abatiéndose y va generándose ansiedad, afanes, y uno quiere que se resuelva el problema. Y cuando viene delante de Dios, lo único que quiere es entre quejarse y decir sus peticiones, Señor, quiero esto, por favor, resuelve esto. Sí, está bien. Tienes la ansiedad y quieres presentar prontamente tus peticiones. Pero el Señor dice, antes, no te olvides delante de quién te estás presentando. Estás delante del Rey. Estás delante del Creador de los cielos, de la tierra, del Todopoderoso, de aquel que te puede responder tu súplica en 20 segundos, en un segundo. Se puede resolver tu problema. Tú vienes delante de Él al trono de la gracia, vienes libremente. El velo del templo se rasgó. Tú entras con acción de gracia, entras libremente, cuantas veces quieras, pero con adoración. En un tiempo de adoración, comienza a adorar a Dios. ¿Cómo lo haces si el día está entrajinado? Te voy a decir algo práctico. Esto puedes cerrar tu puerta, estar en un lugar y poner música de adoración. Yo muchas veces cuando el día es malo y mi carne no quiere empezar a orar y no tengo muchas ganas de orar porque estoy cansado, porque estoy fatigado, porque estoy esto, le tengo que decir, alma mía, cuerpo mío, adora a Jehová. Y pongo una música de adoración, una música que adore al Señor, una música que exalta al Señor, que diga que Jehová mi pastor. Hay canciones preciosas que están basadas en los salmos, a mí son las que más me encantan, porque me llevan a la adoración a Dios, a adorarlo a Él, a exaltarlo a Él. Y la pongo y comienzo poco a poco a adorarlo, a cantarle, a adorarlo, y empiezo como a entrar en sus atrios, en la adoración, y después a veces la mantengo y sigue otra en una play, la pongo muy bajita para que ahora mi boca comience a llenarse de alabanza y de adoración a Dios y comienzo a tener un tiempo de adoración a Dios. Y a veces pongo también una música instrumental de adoración y me comienza a llevar a los atrios a la adoración a Dios. Y le comienzo a decir que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es misericordioso, que Él es grande, todo lo que tú quieras decirle. Así entramos en adoración. Entonces, cuando tú estás en tu lugar secreto, y eso no necesita verlo nadie, nadie sabe. Yo estoy ahora abriendo parte de mi corazón para enseñar y le estoy llevando a la práctica como también lo hago yo. Ahora tú buscarás también lo que el Señor te muestra para ti. Pero a veces los días no son tan agradables como uno quisiera, no todos los días son buenos y necesitamos decirle a nuestra alma, a nuestro cuerpo que adore al Señor. Por último, decirte, alguien dice, pastor, pero yo oro mientras voy manejando, mientras me estoy duchando, mientras estoy ahí haciendo las cosas, pongo una música de adoración. Amado, no es lo mismo. Ahora, ¿eso está mal? No. Tú puedes tener música de adoración todo el día. Puedes ir con adoración en tu auto, puedes ir cantando alabanza. Gloria a Dios, vas cantando, vas adorando.
Pero el Señor, no te olvides, cuando da su recomendación, cuando dice qué es lo que sí hay que hacer, dice, y cerrada la puerta. Y cerrada la puerta. ¿Qué significa? Que tú te has determinado a tener un tiempo especial con Dios, donde no van a haber distracciones, donde no va a haber nada más que Dios para ti. Entonces, no importa si eso va a durar 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, no lo sé, pero no es que vas manejando y tocando la bocina y viendo y voy adorando. Sí, eso está excelente, pero eso no reemplaza tu tiempo de oración que comienza con adoración, porque el Señor dijo, no lo olvides, y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que te ve en lo secreto y Él te recompensará. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto. Ahora, ¿cómo comienzas esta oración? Con adoración. Con adoración, y luego vienen, ¿cierto?, tu confesión, el arrepentimiento, el pedir perdón, perdonar y todo lo que viene, ¿cierto?, y las súplicas que uno le hace de petición al Señor, porque confiamos que Él existe, como dice Hebreo 11:6, y es galardonador de los que le buscan. Así que, hermano, yo quiero desafiarte a que tengas tiempos de oración, a que comience tu tiempo de oración. Decídelo tú si va a ser en la noche, en la mañana, en la madrugada, pero separa un tiempo, cierra tu puerta, anda a tu lugar apartado y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y comienza tu oración con alabanza, con adoración, que de tu boca salga adoración, que de tu boca salga alabanza a nuestro Dios que ha hecho grandes cosas por nosotros. Amén. Así que te quiero desafiar a que tengamos esos tiempos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, mi Señor Jesús, porque permitiste que mis hermanos, mi hermano, Señor, que Mateo registrara, Señor, tu apóstol, tu discípulo, registrara, Señor, cómo tú les enseñaste a orar, cómo tú les dijiste que oraran. Gracias, Señor, porque mis hermanos fueron muy diligentes para que todos nosotros, Señor, hasta tu segunda venida, pudiéramos y supiéramos cómo dirigirnos al que ahora es nuestro Padre. Él no solamente es nuestra torre fuerte, nuestro ayudador, Dios de los ejércitos, sino que es nuestro Padre que nos ama, que suple toda necesidad, que si le pedimos pan, nos dará algo bueno. Señor, oro para que mis hermanos comiencen a tener hambre, sed y necesidad de orar, de estar en comunión con Dios. Y que cuando comiencen, Señor, lo hagan con adoración, con exaltación a ti, para entrar en sus atrios con alabanza, con gozo, con gratitud, adorando al gran Rey, aquel que dio la vida por nosotros, aquel que nos redimió, aquel que pagó por nosotros y dio todo por nosotros, y aquel que nos ha dado su Espíritu Santo, aquel que nos ha dado la vida eterna y nos ha limpiado en todo. Gracias, Señor, a ti sea toda la alabanza y la gloria. Amén y amén.